¿Qué tal, gente? Durante las últimas semanas han surgido muchísimas novedades relacionadas con Resident Evil, y no todas tienen que ver únicamente con el esperado remake de Código Verónica. En realidad han aparecido rumores, filtraciones y noticias que apuntan al futuro de toda la franquicia. Por eso estuve reuniendo toda esa información para que podamos repasar todo lo que ha estado pasando con Resident Evil. Si quieres conocer qué se está diciendo sobre los próximos proyectos de Capcom y cómo podrían afectar al futuro de la saga, quédate porque vamos a revisar, una por una, las novedades más relevantes que han aparecido recientemente. La primera información llega del amado por muchos y odiado por otros Dust Golem, quien en las últimas semanas publicó varios mensajes en la plataforma X, hablando nuevamente sobre los planes de Capcom para Resident Evil. Según sus fuentes, la compañía estaría apostando con fuerza por desarrollar expansiones de historia mucho más grandes para los próximos juegos de la franquicia. La intención sería repetir el éxito conseguido con DLCs como Separate Ways o Shadow of Rose, dos contenidos que ampliaron notablemente la experiencia principal y que fueron muy bien recibidos por una gran parte de la comunidad. A partir de esa información surge una duda bastante interesante. ¿Podría Código Verónica Remake recibir una expansión de historia? La idea llama la atención porque el juego original nunca contó con una expansión narrativa. Lo único adicional era el modo batalla, una modalidad similar a Mercenarios, donde el objetivo consistía en eliminar a todos los enemigos del escenario hasta llegar al final del recorrido. Quizá el detalle más curioso de ese modo era un diario oculto protagonizado por el ratón de IJK, que relataba los acontecimientos del juego desde un punto de vista bastante peculiar. Precisamente por eso no sería extraño que Capcom decidiera darle una nueva utilidad a ese contenido o incluso crear una expansión completamente inédita. Personalmente creo que un DLC protagonizado por Steve podría funcionar muy bien, sobre todo si explorara todo lo ocurrido antes de los sucesos principales. Sería una buena oportunidad para conocer mejor su relación con su padre, descubrir cómo terminó encerrado junto a él y profundizar mucho más en el papel que Umbrella desempeñó durante esa etapa de su vida, aportando así mayor contexto a uno de los personajes más importantes del juego. Pero eso no fue todo lo que comentó Dust Golem. Según explicó, también escuchó que el DLC de Resident Evil Requiem llegaría después del lanzamiento de Código Verónica Remake. Incluso volvió a mencionar que Ada Wong tendría un papel importante dentro de esa expansión, aunque todavía se desconocen muchos detalles sobre su historia. Al principio muchos pensábamos que ese contenido aparecería antes del remake, pero todo apunta a que Capcom seguiría la misma estrategia utilizada con Resident Evil Village, cuya expansión se publicó un poco más de un año después del lanzamiento del juego principal. Si observamos cómo ha trabajado Capcom en el pasado, esta estrategia no resulta tan sorprendente. Resident Evil 7, por ejemplo, también recibió contenido adicional bastante tiempo después de su lanzamiento. Sin embargo, Dust Golem añadió otro dato interesante al asegurar que Capcom habría tenido algunos inconvenientes con el desarrollo y el rendimiento de varios títulos secundarios creados con el Re-Engine. Juegos como Revelations, Chronicles o Survivor habrían obtenido resultados aceptables, pero aparentemente no alcanzaron las expectativas comerciales que la compañía esperaba para este tipo de proyectos. Debido a esta situación, Capcom estaría optando por reforzar los juegos principales mediante expansiones mucho más completas en lugar de seguir produciendo tantos spin-offs independientes. La intención sería ofrecer historias secundarias que permitan experimentar con nuevas ideas sin asumir el riesgo de desarrollar un juego completamente nuevo. Además, este modelo ayudaría a mantener activa la franquicia entre un lanzamiento y otro. Si toman como referencia Separate Ways, estaríamos hablando de campañas que podrían durar entre 6 y 8 horas, ofreciendo una experiencia bastante sólida para los jugadores. A pesar de que Resident Evil atraviesa uno de los mejores momentos de toda su historia, hay un aspecto que personalmente me preocupa, y es que el exceso de lanzamientos podría afectar negativamente el interés de la comunidad. Cuando una franquicia publica demasiados juegos en poco tiempo, cada estreno pierde parte del impacto que solía generar. Por eso creo que Capcom debe ser cuidadosa. Está muy bien aprovechar el éxito actual de Resident Evil, pero sin llegar al punto de saturar en exceso a los jugadores con demasiados proyectos consecutivos. Y es que uno de los mayores aciertos recientes de Capcom ha sido precisamente dejar pasar un tiempo razonable entre cada gran lanzamiento. Esa estrategia permitió que juegos como Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Requiem generaran una enorme expectativa antes de salir al mercado. Si todos estos rumores terminan siendo ciertos, el siguiente gran estreno será Code Verónica Remake y, posteriormente, llegará el esperado DLC de Requiem. Hace algunos meses el director confirmó que la expansión estaba en marcha, aunque nunca habló de una fecha aproximada para su lanzamiento. Por otra parte, Dust Golem también compartió una información bastante llamativa. Según sus fuentes, Resident Evil Requiem no recibiría una sola expansión, sino 2 DLC diferentes que ampliarían la historia principal. Uno de ellos tendría como protagonista a Ada Wong, mientras que el otro podría traer de regreso a un personaje muy querido por los seguidores de la saga.
Además, hace pocos días Capcom lanzó una nueva actualización para el modo de Leon debe morir para siempre, reduciendo la dificultad de los primeros rangos con el objetivo de facilitar el progreso a los jugadores que encontraban demasiado complicado superar ese desafío. Con esa actualización, los primeros niveles del modo de Leon se volvieron bastante más accesibles para quienes encontraban el desafío demasiado complicado. Seguramente esto motiva a muchos jugadores a regresar y seguir avanzando, aunque los rangos más altos continúan representando el verdadero reto. Además de reducir la dificultad inicial, Capcom también ajustó varias habilidades del personaje, aumentando su efectividad durante los combates y permitiendo aprovecharlas mucho mejor. En definitiva, si todavía tienes pendiente completar este contenido al 100%, probablemente ahora sea uno de los mejores momentos para volver al juego e intentar conseguir todo lo que aún te falta. En otra publicación, Das Golem comentó que Capcom mantiene varios proyectos de Resident Evil en desarrollo al mismo tiempo, aunque muchas decisiones se toman dependiendo del progreso de cada uno. Esa forma de trabajar les permite reaccionar con mayor facilidad ante cambios o nuevas oportunidades, pero también provoca que algunos lanzamientos se retrasen más de lo previsto. Según explicó, esa sería una de las razones por las que el DLC de Resident Evil Requiem llegaría bastante tiempo después del juego principal, ya que originalmente esa expansión no formaba parte del plan inicial durante las primeras etapas del desarrollo. Lo interesante es que Capcom suele prestar mucha atención a las opiniones de la comunidad y, basándose en ese feedback, decide ampliar algunos proyectos con contenido adicional o probar nuevas mecánicas que más adelante pueden incorporarse a futuras entregas principales. Dentro de esos desarrollos también se encuentra Resident Evil Zero Remake, conocido internamente como Project Chambers. Sobre este juego todavía existe muy poca información, incluso menos que sobre Código Verónica Remake. Sin embargo, hace algún tiempo comenzaron a aparecer varias filtraciones que despertaron el interés de muchos seguidores de la franquicia. Hace unas semanas, Das Golem respondió a un usuario que mostraba cierta preocupación por el estudio encargado de Resident Evil Zero Remake, recordando lo ocurrido anteriormente con Resident Evil 3 Remake. Sin embargo, el insider sorprendió al revelar que el proyecto fue reiniciado durante su desarrollo y que tras esa decisión, la división de Capcom pasó a liderar completamente el remake. Aunque un reinicio pueda parecer una mala noticia, este tipo de cambios son bastante habituales dentro de la industria y en muchas ocasiones terminan beneficiando la calidad final del videojuego. De hecho, si recordamos, algo muy parecido ocurrió con Resident Evil 4 Remake. Inicialmente otro equipo estaba a cargo del proyecto, pero posteriormente la División 1 tomó el control y terminó desarrollándolo hasta su lanzamiento. Hablamos del mismo grupo responsable de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4 Remake y del futuro Code Verónica Remake. Ahora también serán los encargados de Resident Evil Zero Remake. Personalmente considero que esta decisión transmite bastante confianza, porque siempre que este equipo ha liderado un proyecto importante, el resultado final ha estado entre los mejores trabajos que Capcom ha realizado para la saga. Resident Evil Zero siempre ha ocupado un lugar especial entre mis entregas favoritas de la franquicia, así que saber que la División 1 podría estar al frente del remake me deja muchas expectativas. Además, considerando que este mismo equipo trabaja también en Code Verónica Remake, es fácil pensar que varios de los rumores recientes podrían terminar haciéndose realidad. Si Das Golem acierta y el DLC de Resident Evil Requiem llega durante 2027, todo indica que Code Verónica Remake podría estrenarse ese mismo año. Como consecuencia, Resident Evil Zero Remake probablemente se movería hasta 2029, dejando atrás la fecha de 2028 que señalaban las filtraciones anteriores. Si finalmente ese calendario se cumple, significaría que Capcom reorganizó buena parte de su planificación interna después de los cambios realizados en algunos proyectos. Sinceramente, no me parecería una mala decisión. Incluso creo que sería positivo que durante 2028 la saga tuviera un pequeño descanso antes de volver con otro gran lanzamiento. Al fin y al cabo, publicar demasiados juegos en un periodo tan corto puede terminar perjudicando el interés del público. Ya vimos algo parecido cuando Resident Evil 2 Remake, el remake del tercer juego y Village llegaron con muy poca diferencia de tiempo, por lo que espaciar un poco más cada estreno podría beneficiar a la franquicia dándole un poco de respiro. Pero si todo eso ya te parecía suficiente, Das Golem compartió otra información que llamó bastante la atención. Según comentó, el remake del primer Resident Evil habría iniciado su fase de preproducción hace aproximadamente un año. Aunque todavía no existen demasiados detalles sobre este proyecto, el insider asegura que el desarrollo entrará en producción completa una vez que Code Verónica Remake supere la etapa más intensa de trabajo. Evidentemente nada de esto está confirmado por Capcom, pero la información resulta bastante coherente si tenemos en cuenta la forma en la que la compañía distribuye actualmente a sus diferentes equipos de desarrollo. Al observar el panorama completo, da la impresión de que Capcom quiere mantener un calendario constante para Resident Evil, alternando nuevos juegos con expansiones que mantengan viva la franquicia durante todo el año.
Aún así, conviene recordar que por ahora únicamente hemos visto el tráiler de presentación de Code Veronica Remake y desconocemos prácticamente todo sobre los demás proyectos. Por ese motivo es importante tomar estas filtraciones con cautela y no darlas como oficiales. Sin embargo, muchas de ellas coinciden bastante bien con la estrategia que Capcom ha seguido durante los últimos años, lo que hace que resulten bastante creíbles. Cambiando de tema, otro aspecto que podría tener mucha importancia para los próximos juegos está relacionado con la conexión que existiría entre Requiem, Code Veronica Remake y Resident Evil Zero. Varios documentos y elementos vistos en Requiem parecen reforzar los vínculos con los orígenes de la franquicia y con algunos de sus personajes más importantes. Pasando a otro dato que me resulta muy interesante, es que la comunidad de modders está desarrollando un ambicioso mod cooperativo para Resident Evil 3 Remake. Anteriormente vimos una iniciativa muy parecida aplicada a Resident Evil 4 Remake, pero su éxito parece haber motivado a muchos otros desarrolladores a crear experiencias similares. El objetivo de este proyecto es permitir que dos jugadores recorran toda la campaña de Jill Valentine de forma cooperativa, compartiendo el progreso, sincronizando enemigos, escenas cinemáticas y todos los acontecimientos principales de la aventura. Y bueno, para terminar hay otra noticia que merece bastante atención. Desde 2017, gran parte del éxito de Capcom ha estado ligado al Re-Engine, el motor gráfico que dio vida a más de 15 videojuegos de la compañía. Sin embargo, esa etapa parece acercarse a su final. Hace algunos años, Capcom confirmó el desarrollo del nuevo Rex Engine, una tecnología destinada a reemplazar progresivamente al motor actual. Muchos pensábamos que Resident Evil Requiem o Code Veronica Remake serían los primeros juegos en utilizarlo, aunque ahora todo apunta a que su estreno llegará un poco más adelante junto con los próximos proyectos de la compañía. El objetivo del Rex Engine será ofrecer una herramienta mucho más flexible y potente para los equipos de desarrollo. Entre sus principales mejoras destacan la compatibilidad con Path Tracing completo para conseguir una iluminación mucho más realista, un sistema avanzado para simular el movimiento independiente de cada hebra del cabello y un nuevo método de renderizado basado en mesh shaders diseñado para mejorar tanto el rendimiento como la calidad visual. Todo ello permitirá crear escenarios más detallados y personajes mucho más realistas sin comprometer el desempeño general de los videojuegos. Capcom ya confirmó que mostrará todas las capacidades del Rex Engine durante una presentación programada para el 2 de octubre de 2026, utilizando juegos como Pragmata, Monster Hunter Wilds, Street Fighter VI y Onimusha, Way of the Sword, para demostrar su potencial. Quién sabe si esa misma conferencia también nos deja alguna sorpresa relacionada con Resident Evil. Tal vez Code Veronica Remake incorpore parte de esta tecnología o incluso Resident Evil Zero Remake termine siendo el primer título de la saga desarrollado completamente con este nuevo motor gráfico. Pero por ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todas estas supuestas filtraciones. Si el video les gustó, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo hicieron y a dejar un buen like para seguir apoyando el contenido. Como siempre, también los animo a participar en la caja de comentarios dejando sus opiniones y sugerencias. Yo soy Valentina y nos veremos en un próximo video.